En cierto momento, esa cabra giró su mirada hacia él. Dice que sintió como si esa cabra lo mirara a los ojos fijamente. Esto hizo que mi amigo se alterara y entonces empezó a tocar su bocina desesperadamente. En ese instante, para terminar de destruir sus nervios, aquella extraña cabra se paró en sus dos patas traseras. Sean todos bienvenidos. A través de este viaje yo seré su guía y protector. No teman, nada malo puede ocurrirles si están conmigo. ¿O sí? Acomódate, abre tu mente y no voltees atrás, porque aunque lo hagas ya no hay forma de escapar. Estamos en el continente perdido. La siguiente experiencia me la contó mi padre. Él siempre fue un aficionado a la cacería y con el pasar de los años logró tener mucha experiencia en el campo, tanta que se atrevía a salir solo a cazar en esas oscuras y frías noches. Hace ya mucho tiempo, cuando en una de esas muchas noches de cacería, acompañado solo por su rifle, partió hacia la sierra. Llegó a un lugar al que ya había ido muchas veces. Tanto conocía aquel lugar que sabía a qué preciso punto debía ir a esperar mientras salían las presas. Él cuenta que en cierto punto estaba ahí arrodillado, esperando que saliera alguna tusa o algún venado, cuando escuchó que algo muy grande se acercaba a gran velocidad. Se mantuvo calmado y prestó atención. Dice que podía escuchar 4 patas correr, y como eso que corría se acercaba bufando. Empezó a pensar que lo que venía hacia él era un enorme toro. Cuando logró concluir eso, sintió que ya no le daría tiempo de correr o de esconderse. Mientras los segundos pasaban, aquella gran bestia se acercaba más y más, embistiendo todo a su paso. Decidió apuntar en esa dirección su lámpara, preparar un disparo y se encomendó a Dios para que ese tiro fuera certero y lo librara del impacto. Caían y caían árboles. Al menos eso era lo que él oía, cuando escuchó como uno fue embestido cerca de él. Decidido a tirar el gatillo, tomó firme el rifle y... Hola, no dispare, amigo. De entre los árboles y espesa maleza salió un hombre. No era ningún toro, ni ningún otro animal. Era un hombre. Mi padre dice que se quedó con la cara congelada, mientras aquel hombre le explicaba que se había perdido y había terminado ahí arriba. Creo que no está de más decir que no era la primera vez que mi padre visitaba ese lugar, y por ende conocía muy bien esa zona. Él cuenta que de donde aquel hombre vino, nadie podría entrar ahí, ni siquiera era camino para andar. Cuando por fin se calmó y aclaró su mente, se percató que aquel hombre era un famoso muchacho de su pueblo y que tenía una fama de andar en cosas muy raras. Decidió no cuestionarle nada y volvieron juntos al pueblo. En todo el recorrido ninguno mencionó una sola palabra más. Recuerdo esa madrugada. Mi padre regresó muy molesto a casa, contándonos aquella historia y cómo estuvo a punto de ocurrir una tragedia que él habría pagado. Aún hoy en día, en mi comunidad afirman que ese hombre tiene ese poder de transformarse, aunque dicen que no lo controla muy bien
y por eso tiene unos extraños tics en sus manos. Algo sí está claro, el tema del nahualismo en mi comunidad no es extraño para nada. Además de ese hombre, también hace un par de semanas, se empezó a hablar de un joven el cual dicen que es nahual. Dicen que vive él solo en medio del monte y que desde que llegó en esa zona se empezó a ver una criatura antropomorfa por las noches. Yo hace una semana atrás fui a buscar un abono a un terreno de mi padre y pasé por un pequeño río. Ahí estaba ese joven de rodillas. Cuando lo vi, él se tapó la cara, no sé por qué. Luego de eso me quedé muy atento, ya que varias personas afirman que él les ha apuntado con un arco que él mismo creó. Dicen que él tenía intenciones de atacarlos. Por suerte, a mí nunca me ha pasado nada muy paranormal que digamos. Pero si algún día hay algo que contar, no duden que serán los primeros en saberlo. Hola a todos los que me escuchan. Yo soy de Tecumán, Argentina. Una vez, un amigo mío me contó que estaba pensando dejar de trabajar, o al menos dejar de trabajar de noche. Les explico. Él es camionero, específicamente camionero de bebidas, y dice que una vez manejaba por la ruta de Santiago del Estero, en la ciudad de Loreto, Argentina, como a eso de las 2:30 de la mañana, cuando empezó a llover muy fuerte. La lluvia era tan fuerte que no pudo continuar y tuvo que estacionarse a un lado de la ruta, al menos hasta que bajara un poco el agua, para así evitar patinarse o algún otro accidente. Dice que estuvo como unos 40 minutos ahí, y al ver que había bajado un poco el agua, encendió su camión para partir nuevamente. Luego de avanzar por unos 3 minutos, a lo lejos vio unas 20 o 30 cabras que se cruzaban la carretera. Como aún estaba todo muy húmedo, él iba despacio y logró parar enfrente de ellas. Empezó a pitarles, pero ellas no lo dejaron avanzar. Entonces él se percató que en el medio de ellas, una resaltaba por su tamaño y color. Era casi el doble de las demás y era completamente negra. En cierto momento, esa cabra giró su mirada hacia él. Dice que sintió como si esa cabra lo mirara a los ojos fijamente. Esto hizo que mi amigo se alterara y entonces empezó a tocar su bocina desesperadamente. En ese instante, para terminar de destruir sus nervios, aquella extraña cabra se paró en sus 2 patas traseras. Las demás cabras cruzaron la carretera, pero esa seguía ahí. Entonces empezó a zapatear como si bailara y emitió un extraño grito, como si se riera de mi amigo, como si supiera el pánico que le provocaba y se burlara de él. Él dice que ese grito o risa o lo que sea que esa cosa hacía no sonó como un animal, sonaba como a una mujer, una extraña mujer. Luego de esa extraña y bizarra escena, aquella cabra empezó a avanzar, así como estaba en 2 patas hacia el camión. Fue ahí cuando mi amigo reaccionó y aceleró aquel camión sin importarle nada, sin importarle si atropellaba a esa cabra. Aceleró y aceleró hasta llegar a una gasolinería. Ahí se bajó del camión todo alterado y le contó al dueño lo que había pasado. Aquel hombre le dijo: «Amigo mío, usted vio al macho cabrío. Usted vio al demonio. No es el primero que lo ve por estos rumbos». Cuando por fin mi amigo se calmó, revisó el camión y para su sorpresa no tenía ningún solo golpe, ninguna mancha,
ni siquiera un rasguño. Lo único que tenía, y que él recuerda hasta hoy día, era un impregnado olor a podrido que no se le quitó del camión durante 2 meses. Yo pude oler aquel camión, y él es una persona muy seria. Por ello puedo dar certeza y fe de que este relato es cierto. Un saludo a todos y cuidado cuando salgan a la carretera. Allá afuera hay cosas muy extrañas. No vayan a ser ustedes los próximos en tener una experiencia tan extraña.